Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Henry Grey, primer duque de Suffolk. Él fue un cortesano y noble inglés del periodo Tudor. Más conocido por ser el padre de Lady Jane Grey, la famosa y desdichada joven a la que muchos llaman la Reina de los 9 días. Antes de continuar, quisiera enviar un caluroso saludo a los siguientes seguidores: Natalia Guerra, Ambarina Marmer, Tania Ceballos, quien nos ve desde Ecuador, Vivian Solano, Gise Salgay, Oscar Quirarte, y a Cintia Ronira Condori, quien nos ve desde Argentina. Muchas gracias a todos por ver y comentar los vídeos que voy subiendo. Y también por seguir el canal. Y a continuación, la historia. Henry Grey era el bisnieto de Elizabeth Woodville y su primer esposo, Sir John Grey de Gobi, apellido que, dicho sea de paso, se pronuncia como Gruby. Este Sir John murió en la Segunda Batalla de San Albano en febrero de 1461, dejando a Elizabeth viuda con 2 hijos. Y el resto, como siempre se dice, es historia. El padre de Henry Grey fue el segundo marqués de Dorset y uno de los parientes más cercanos de la reina Isabel de York. Henry descubrió que sus credenciales eran sospechosas bajo el nuevo régimen Tudor, sobre todo por su presunta conspiración en el asunto Lambert-Simnel. Pero lo que salvó su vida fue su habilidad en las justas y su amistad con Charles Brandon, duque de Suffolk. Henry nació el 17 de enero de 1517 en Westminster, Londres, y era hijo y heredero de Thomas Grey, segundo marqués de Dorset, y de la esposa de este, Margaret Wotton, quien a su vez era hija de Sir Robert Wotton, un caballero de Kent. Como se ha dicho anteriormente, a través de su padre, Henry era bisnieto de Elizabeth Woodville, la famosa reina de Eduardo IV, quien ya había estado casada antes de ser esposa de dicho rey. Por deseo de su padre, el joven Henry había sido contratado, y probablemente casado, con una hija de Lord Arundel, pero con algunas dificultades y mediante el pago de una gran suma de dinero, Henry logró liberarse de su primera esposa. Henry se convirtió en el tercer marqués de Dorset en 1530, tras la muerte de su padre. En ese año, el nuevo marqués tomó posesión de Bradgate, una mansión que combinaba las comodidades de un palacio de caza con las comodidades de una villa privada. Allí llevó una existencia bastante incierta y azarosa en la corte y en las guerras francesas, alternada con intrigas abortadas por más favores, todo lo cual había dado a Dorset ambición sin estabilidad de propósito. Apuesto, afable, culto, impetuoso y demasiado tolerante, Henry había competido por la riqueza y la posición con un éxito moderado. En estos días de los llamados hombres nuevos, en ascenso, él mismo se contaba como parte de la vieja nobleza. En 1533, con el permiso del rey Enrique VIII, Henry se casó con su prima segunda, Lady Frances Brandon, hija de la hermana del rey Enrique, María, y de Charles Brandon, primer duque de Suffolk. Esta alianza trajo a Henry Grey a la casa real. La pareja se casó en la capilla de su casa de Londres, en Southwark. La ascendencia de esta dama combinaba sangre real y de clase media y, desde el punto de vista de su marido, su parentesco con el rey era de un valor incalculable, aunque sus resultados serían fatales para todos los miembros de la familia, menos para ella. Cuando Frances y Henry llevaban casados 2 años, ella le había dado un hijo que murió unos meses después, y le siguió una hija que también murió. Lady Jane Grey nació el mismo año y el mismo mes que el futuro rey Eduardo VI, aunque no se registra la fecha exacta en octubre de 1537. Aunque los Dorset estaban decepcionados por no tener un hijo, ellos tenían planes importantes para Jane. Desde su punto de vista, la situación dinástica era prometedora y los duques estaban empeñados en sacarle el máximo partido. Sabemos que Jane Grey más tarde reclamó el trono de Inglaterra e Irlanda entre el 10 y el 19 de julio de 1553. Y fue por tanto conocida por la historia como la Reina de los 9 días. En 1540 nació Lady Catherine Grey, quien más tarde surgió como posible sucesora de su prima, Isabel I de Inglaterra, antes de provocar la ira de esa reina al casarse en secreto con Edward Seymour, primer conde de Hertford. Catherine vivió en cautiverio hasta su muerte, habiendo dado a luz a 2 hijos en la Torre de Londres. Y por último, en 1545, nació Lady Mary Grey.
Otra de las hermanas Grey que incurrió en la ira de la reina virgen por un matrimonio clandestino, muriendo en 1578 a la edad de 32 o 33 años, en relativa pobreza. Los duques de Suffolk eran robustos y enérgicos. Pasaban mucho tiempo al aire libre y llevaban una vida sana y ocupada. La rutina que les convenía era a veces demasiado extenuante para sus hijas, a las que se exigía mucho, con el resultado de que tanto Catherine como Jane sucumbían al agotamiento nervioso. El nacimiento de Mary Grey fue casi un desastre, ya que era una enana jorobada y muy fea. Pero aunque pudiera resultar, a pesar de su sangre Tudor, en una jovencita no casadera, los duques hicieron todo lo posible por ella, dándole la misma educación que a sus hermanas y llevándola con ellas. Pero su futuro seguía siendo un problema. Catherine era la belleza de la familia. Jane era pequeña, de pelo claro y bien formada. Su piel era muy blanca y pronto se volvió permanentemente pecosa. Pero tan pronto como pasó la primera etapa de su educación, se mostró tan dotada que sus pecas fueron pasadas por alto. En las décadas de 1530 y 1540, Henry Grey se había convertido en un elemento fijo en los círculos de la corte. Caballero del baño, fue el portador de la espada del rey en la coronación de Ana Bolena en 1533. Él y su madre, quien se quejó de que su hijo la despreció extremadamente y de forma poco amable, estuvieron presentes en el bautizo de la princesa Isabel, el 7 de septiembre de ese mismo año. Henry también estuvo presente en la llegada de Ana de Cleves en 1540 y en la captura de Boulogne en 1545. 2 veces llevó el gorro de mantenimiento en el Parlamento. Ayudó a dirigir el ejército en Francia en 1545. La costumbre inglesa de internar a los niños pequeños consistía en enviar a esos niños a establecimientos más grandes y ricos para que adquirieran los hábitos del mundo de la moda. Como la posición de los Dorset era una de las más altas, la única forma de elevar el estatus social de su hija Jane era colocarla en la casa de Catalina Parr, la sexta reina de Enrique VIII. Para cuando la salud de dicho rey comenzó a fallar, y se retiró del bullicio de Westminster y Whitehall a la relativa reclusión de Windsor y Hampton Court, entre la primavera de 1546 y su muerte en enero de 1547, el tenor de la vida en sus palacios había cambiado tanto, que habría sido difícil introducir a su sobrina nieta en la casa de la reina. Aunque no está claro cuando Jane dejó Bradgate, la reina, el príncipe Eduardo y las princesas la conocieron antes de que Enrique VIII muriera. Cuando ese rey murió, Dorset fue el principal doliente en el funeral, en febrero de 1547, y nombrado Lord Alto Almirante de Inglaterra durante 3 días, en ese mismo mes, para supervisar la coronación del nuevo rey, Eduardo VI. Henry fue nombrado caballero de la jarretera al mismo tiempo, pero no instalado hasta el 23 de mayo siguiente. Cuando la reina viuda, Catalina Parr, tomó una residencia parcial en Chelsea, Jane Grey se había unido a su hogar y se le dio precedencia como princesa de sangre sobre todos, menos sobre sus primas. Dorset tuvo un papel destacado en el gobierno durante la minoría de Eduardo y defendió activamente la causa de la reforma. Era tan débil como ambicioso. Henry Grey fue mejor conocido por su celo por la fe protestante. El reformador suizo Heinrich Bullinger le dedicó un libro en 1551 y mantuvo correspondencia frecuente con la familia. En el Parlamento y en el Consejo Privado, Grey impulsó más reformas protestantes. Se le atribuye haber hecho de Leicestershire uno de los condados protestantes más fiables de la Inglaterra moderna temprana. No obstante, Grey perdió el favor del líder del gobierno del rey Eduardo, Edward Seymour, primer duque de Somerset y Lord Protector de Inglaterra. Al regresar a su hogar en Bradgate, Leicestershire, Grey se concentró en elevar a su familia a mayores alturas. Por lo tanto, junto con el hermano del protector, Thomas Seymour, Grey conspiró para que su hija Jane se casara con el rey. Este complot fracasó y terminó con la ejecución de Seymour, pero Grey salió ileso. En 1549, John Dudley, conde de Warwick, derrocó al protectorado y aseguró el poder nombrando amigos leales al consejo privado. Grey se unió al nuevo consejo como parte de este grupo. En julio de 1551, a la muerte de los hijos del difunto Charles Brandon, el ducado de Suffolk se extinguió por línea masculina,
siendo la esposa de Dorset la siguiente en sangre para heredar el título. El 4 de octubre, sin embargo, el rey Eduardo confirió el ducado de Suffolk a Dorset, quien ya había renunciado a su cargo de guardián. Al mismo tiempo, John Dudley fue nombrado duque de Northumberland. Las ceremonias de su creación tuvieron lugar en Hampton Court el 11 de octubre. A finales de ese mes, María de Guisa, reina viuda de Escocia, visitó la corte y Dorset, ahora conocido como duque de Suffolk, participó de forma destacada en las festividades preparadas para ella. Mientras tanto, Suffolk había aprobado el arresto del duque de Somerset el 16 de octubre de 1551 y fue uno de los 26 pares que se sentaron como jueces en su juicio en Westminster Hall. Después de la ejecución de Somerset, un año más tarde, Suffolk tomó una banda de 100 hombres de armas a su servicio, recibiendo en el mismo mes por patente real nueva riqueza en forma de propiedades en Londres. En febrero, Suffolk acompañó a la princesa María en una visita a su hermano el rey. El 16 de mayo fue nombrado Lord lugarteniente de su propio condado, Leicester, y estuvo presente ese mismo mes en una espléndida fiesta celebrada en la corte. Gravemente enfermo y temiendo su propia muerte, el rey Eduardo VI accedió a la solicitud de Northumberland de casar a la hija de Suffolk, Lady Jane Grey, con el hijo de Northumberland, Lord Guildford Dudley, el 25 de mayo de 1553. Más tarde, Eduardo modificó su testamento para convertir a Jane en su sucesora designada. Eduardo murió el 6 de julio de 1553 y 3 días después, Suffolk, Northumberland y otros miembros del consejo privado proclamaron reina a Jane. Todos ellos fueron a la mansión en Sion para saludarla. Esta proclamación fracasó, no por una reunión de fuerzas a gran escala en el país a favor de la hija mayor de Enrique VIII, la futura reina María I, como suele pensarse, sino por un consejo privado vacilante que cambió su lealtad a esa princesa, durante la ausencia de Northumberland en campaña contra ella. Dicha decisión fue encabezada por Henry Fitzalan, conde de Arundel, y William Herbert, conde de Pembroke. Arundel había sido encarcelado anteriormente por Northumberland por haberse puesto del lado del difunto duque de Somerset, pero no está claro por qué Pembroke se rebeló, especialmente porque su hijo y heredero, Henry Herbert, se había casado con la otra hija de Henry Grey, Catherine, el mismo día de la boda de Jane. El país estaba así dividido en su lealtad a las dos contendientes a reina en ese momento. Mientras tanto, Jane persuadió al consejo para que permitiera que su padre se quedara con ella, mientras su suegro marchaba contra María. Pero poco después, Suffolk permitió que el consejo abandonara la torre, cuando inmediatamente enviaron a buscar al alcalde y proclamaron a María. Suffolk ahora solo pensaba en salvar su cabeza, él mismo proclamó reina a María a las puertas de la torre y despojó a su hija de los estandartes de la realeza. Por obediencia a ti y a mi madre, he pecado gravemente. Ahora renuncio voluntariamente a la corona. No puedo irme a casa. Con estas palabras la joven Jane recibió a su padre cuando éste vino por ella. Pero el duque se fue sin contestarle. Jane y Guildford pronto se convirtieron en prisioneros. Y el 27 de julio de 1553, Northumberland y los duques de Suffolk fueron encarcelados en la torre, aunque estos últimos fueron liberados el 31 por intercesión de la duquesa, quien era amiga personal y madrina de la nueva reina. A Suffolk se le permitió, previo pago de una multa, retirarse a su propia casa en East Sheen. Por su parte, su esposa Frances Brandon fue recibida en la corte con mucha distinción. Ni Henry ni Frances le escribieron a Jane, ni intentaron salvarle la vida. Northumberland fue ejecutado en agosto. El 13 de noviembre, Jane y Guildford fueron juzgados y condenados a muerte. Sin embargo, Jane no estaba preocupada, porque le habían dicho que la reina la perdonaría. Suffolk, a pesar de las repetidas garantías de lealtad a María, albergaba una profunda aversión a su religión católica. Y cuando un plan de matrimonio con Felipe de España propuesto por la monarca se hizo de conocimiento público, se hicieron preparativos para un levantamiento general. Un terrateniente de nombre Thomas Wyatt se comprometió a levantar Kent y Suffolk en armas, sus hermanos los condados de Midland, y Sir Peter Carew el oeste de Inglaterra. Suffolk decidió unirse a la rebelión. Sin embargo, 2 meses antes de que se completaran los arreglos, Edward Courtenay, conde de Devonshire, traicionó el complot.
El 26 de enero de 1554, el duque y sus hermanos, Thomas y John, huyeron con 50 hombres de armas a sus propias propiedades en Leicestershire y Warwickshire. Se dice que un mensaje de María, que ofrecía a Suffolk un comando contra los rebeldes, le llegó cuando el duque estaba montando a caballo, pero él prefirió probar fortuna. No es cierto que Henry proclamara reina a su hija en los pueblos por los que pasaba, por el contrario, él profesó al alcalde de Leicester lealtad a María como la princesa más misericordiosa que jamás haya reinado. El duque solo se oponía al proyectado matrimonio español de la reina. La gente no estaba en todas partes preparada para rebelarse, las puertas de Coventry permanecieron cerradas frente a Suffolk, cuando él y algunos seguidores llegaron allí el 30 de enero. El duque ahora vio que todo estaba perdido. Lord Thomas huyó a Gales, donde fue llevado 2 meses después y ejecutado el 27 de abril. Suffolk disolvió a sus seguidores, dando a cada uno una suma de dinero, y él y su hermano menor, John, se escondieron en la cabaña de un guardabosques en la propiedad del duque de Astley-Cooper, Warwickshire. Pero su guardián, un tal Underwood, lo traicionó. Suffolk, que estaba muy enfermo, fue encontrado escondido en un árbol hueco. Ambos hermanos fueron mantenidos prisioneros 3 días en Coventry y luego escoltados por el conde de Huntingdon, que había sido enviado contra ellos, y 300 jinetes, a Londres, el 10 de febrero, donde fueron enviados a la torre. Aunque los rumores de que Henry había proclamado reina a su hija durante su cabalgata por las Midlands no eran ciertos, esto ya no importaba. Jane había sido reina una vez y, como decían los consejeros de María, sería la figura decorativa de cualquier complot protestante. Ahora, Henry le escribió a su hija y le pidió perdón. Ella respondió: aunque le ha placido a Dios acelerar mi muerte por ti, por quien mi vida debería haber sido alargada, sin embargo, puedo tomarlo con paciencia, que doy a Dios más sinceras gracias por acortar mis tristes días. Una vez más, Jane Grey era moralmente inocente, pero seguía siendo peligrosa. Ella tenía que morir. A esto, el embajador Simón Renard añadió que Felipe de España no podría llegar hasta que la amenaza protestante hubiera sido destruida. Toda la oposición a su matrimonio simplemente había hecho que la obstinada reina María estuviera más decidida a casarse con Felipe. Entonces se revocó la sentencia suspendida de Jane y se le condenó a morir de inmediato. Suffolk fue procesado por alta traición en Westminster Hall el 17 de febrero, siendo el juez el conde de Arundel, hermano de su repudiada primera esposa, y algunos han atribuido innecesariamente la muerte de Suffolk al deseo de ese conde de vengar a su hermana. Henry Grey fue declarado culpable de alta traición y condenado a muerte. Fue ejecutado en Tower Hill el viernes 28 de febrero de 1554, y llegó a su fin con más coraje y dignidad de lo que normalmente había demostrado en vida. Sus acciones fueron la excusa que necesitaba el gobierno de María para ejecutar a su hija, Jane. Henry, acusado de traición, fue a la muerte afligido por su hija, quien había sido ejecutada junto con su esposo unos días antes. Cualesquiera que sean sus virtudes, la debilidad y ambición de Henry Grey son innegables, aunque el historiador Holinshed le da crédito por su amabilidad, apacibilidad y veracidad. Suffolk tenía algo de conocimiento, y era un patrón liberal de todos los hombres eruditos. Recibió hospitalariamente a muchos extranjeros, entre otros a Bullinger, con quien luego mantuvo correspondencia y quien, en marzo de 1551, le dedicó la última parte de sus décadas. A lo largo de su vida, Henry permaneció como un firme protestante y fue discípulo de los más intransigentes de los maestros reformados. Frances Brandon, por su parte, se volvió a casar con un tal Adrian Stokes, su amo de los caballos, muy poco después de la ejecución de su esposo el duque. Los escritores modernos generalmente se contentan con caracterizar a Henry Grey, duque de Suffolk, como un hombre muy débil. Sin embargo, sus amigos tenían algo que alegar en sus elogios, y el siguiente carácter de él, más pleno de lo que las crónicas de su época solían otorgar a los grandes hombres, aparece en las páginas de Holinshed y puede cerrar apropiadamente la siguiente nota. Tal fue el final de este duque de Suffolk, un hombre de gran nobleza por naturaleza y de naturaleza amable y cortés con sus amigos, más fácil de conducir de lo que se creía conveniente, de estómago, sin embargo, robusto y resistente, apresurado y pronto se encendió, pero se apaciguó de inmediato.
y apesadumbrado si en su calor debería haberlo pasado de otra manera de lo que la razón parece soportar, recto y sencillo en su trato privado, sin disimular, ni muy capaz de soportar las injurias. Pero sin embargo perdonando y olvidando lo mismo, si la parte pareciese reconocer su falta y buscar la reconciliación. Era generoso y muy liberal, algo instruido él mismo, y un gran partidario de los que eran instruidos, de modo que a muchos se mostró como un buen mecenas. Menos libre de codicia que desprovisto de orgullo o desdeñosa altivez mental, más en relación con los hombres sencillos que con los aduladores. Aunque en algún momento no tuvo la suerte de reformarse a sí mismo a partir de entonces. En cuanto a esta última ofensa por la que murió, es de suponerse que más bien tomó en la mano el precio de la entrada ilícita más por persuasión ajena que por su propio criterio. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Henry Grey, duque de Suffolk y padre de Jane Grey. Espero que les haya gustado y estaré al pendiente de todos sus comentarios al respecto. Próximamente estaré subiendo un video sobre la curiosa historia que rodea la supuesta cabeza momificada del duque, pero de momento los dejo con la historia de su vida. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal, si no lo han hecho ya. Igualmente, consideren convertirse en mecenas del canal de los Tudor en la página de Patreon, cuyo enlace comparto en la descripción de este video. Los mecenas tendrán acceso a material exclusivo, saludos y dedicatorias personalizadas, así como prioridad en temas que sugieran para vídeos del canal. ¡Feliz día y hasta pronto!